Sofía nunca había sido una chica común. Desde que descubrió los creepypastas, esas leyendas urbanas digitales que se transmitían de boca en boca a través de foros y videos, su curiosidad se había convertido en una obsesión. Pasaba horas leyendo relatos perturbadores, viendo videos de supuestas apariciones y secretos ocultos, siempre buscando esa mezcla perfecta de miedo y misterio que la hacía sentir viva, aunque también vulnerable. Pero nada la había preparado para lo que encontraría aquella noche. Todo comenzó con un mensaje en un rincón oscuro de un foro de la Deep Web, un enlace anónimo, sin remitente, que prometía acceso a Las Puertas, un juego interactivo que, según los pocos comentarios que había, iba más allá de lo que cualquier historia de terror podría imaginar. Sofía sintió una mezcla de escepticismo y emoción. ¿Un juego oculto en la red Tor? ¿Un reto para los valientes? No pudo resistirse. Descargó el software. Su computadora tardó en instalar el programa y en la pantalla apareció un fondo negro con una sola puerta en el centro, cerrada. Un mensaje simple le daba la bienvenida. Para avanzar, abre la primera puerta. Solo los que enfrentan sus miedos pueden seguir. Sofía hizo clic sin dudar. La primera prueba apareció ante ella: revelar un secreto personal. No era algo que ella normalmente hiciera en línea, pero la curiosidad y el deseo de avanzar la impulsaron a escribirlo. He fingido ser alguien que no soy para encajar. Al enviar el mensaje, la puerta se abrió lentamente, revelando una segunda. Esta vez, el desafío era más perturbador: realizar una acción humillante frente a su webcam y enviar la grabación. Por un momento el miedo la paralizó, pero la adrenalina fue más fuerte. Sofía grabó el video y lo subió al sistema del juego. Así continuó, puerta tras puerta. Los desafíos se volvían cada vez más oscuros, más invasivos: fotos íntimas de personas cercanas, hackear cuentas ajenas para robar información, enviar mensajes amenazantes a extraños en la misma Deep Web. La línea entre juego y realidad se desdibujaba con cada paso. Una noche, mientras intentaba apagar la computadora para alejarse del juego, su pantalla se congeló. Aparecieron mensajes: no puedes salir, te estamos observando. En el fondo, detrás de las imágenes del juego, Sofía reconoció su habitación. ¿Cómo era posible? Nunca había compartido nada de eso en línea. El terror se apoderó de ella. Buscó ayuda en el foro donde encontró el juego, pero en lugar de apoyo encontró advertencias. Los usuarios le dijeron que Las Puertas no era solo un juego, sino un ritual digital, un mecanismo para atrapar a los incautos en un ciclo de obediencia, y que si no completaba todas las puertas, algo vendría por ella. Sofía empezó a sentir la paranoia invadir cada rincón de su vida. No podía confiar en sus propios pensamientos. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba una amenaza. Cada sombra parecía esconder un ojo invisible. La última puerta apareció con un mensaje: para cerrar el juego debes hacer un sacrificio personal. Lo que vino después la llevó al borde de la cordura, enfrentando sus peores miedos y dejando a Sofía atrapada en una red de control invisible que parecía no tener fin. Sofía intentó racionalizar lo que le estaba ocurriendo, pero a medida que el juego avanzaba, las puertas parecían devorarla poco a poco, como si cada desafío fuera un hilo que la ataba más fuerte a esa realidad distorsionada. Los límites entre lo virtual y lo real se volvían difusos, y la joven sentía cómo su vida cotidiana empezaba a desmoronarse. Cada vez que completaba una puerta, la sensación de alivio duraba apenas segundos. Luego llegaba el peso de la culpa, la vergüenza y el miedo que el juego sembraba en ella con astucia enfermiza. La primera vez que tuvo que enviar un mensaje amenazante a un desconocido, un temblor recorrió su cuerpo, pero al ver que nada le sucedía se creyó fuerte, capaz de dominar la situación. Fue un error. La segunda puerta, que implicaba subir fotos íntimas de alguien cercano, la dejó al borde de la desesperación. Era su mejor amiga, Ana. Sofía no podía creer que estuviera dispuesta a cruzar ese límite, pero el juego tenía un poder de persuasión que ella no comprendía del todo. La culpa y la angustia comenzaron a carcomerla por dentro, pero también la sensación de que no podía dar marcha atrás. Además, las notificaciones extrañas comenzaron a llegar a su teléfono. Mensajes crípticos que no tenían remitente y que parecían anticipar sus movimientos. Un día, recibió una foto de su propia habitación tomada desde el exterior, con una sombra en la ventana que no podía identificar.
Quiso pensar que era una broma de alguien en el foro, pero el terror se volvió más palpable. En la escuela, Sofía empezó a sentirse vigilada. Miradas que se clavaban en ella, susurros que parecían seguirla a cada paso. Sus amigos notaron que estaba cambiando, que el brillo de su mirada se opacaba. Intentaron acercarse, pero ella se cerraba. Temía contarles lo que pasaba. No sabía si el juego lo permitiría o si alguien más estaba al acecho. Una noche, mientras estaba sola, la computadora se encendió sola y mostró la siguiente puerta. No hubo mensaje ni advertencia, solo la imagen de una puerta que parecía respirar, pulsar con vida propia. Al hacer clic apareció un reto diferente a todos los anteriores. Debía revelar algo de su pasado que nunca había contado a nadie. Algo que la definiera, que mostrara su vulnerabilidad más profunda. Sofía escribió con lágrimas cayendo por su rostro. Era un recuerdo doloroso, una traición de alguien en quien confiaba, un secreto que la había marcado. Al enviarlo, la puerta se abrió con un sonido que parecía un suspiro, una mezcla de alivio y condena. Pero justo entonces la habitación se iluminó con destellos de imágenes extrañas. En la pantalla, sombras moviéndose al borde del campo visual, susurros distorsionados, voces que parecían llamarla por su nombre. Sintió que algo o alguien estaba más cerca de lo que podía imaginar. En su desesperación, volvió al foro buscando ayuda o explicaciones, pero los usuarios la alertaron. El juego no perdona. Ya formas parte del ciclo. No hay vuelta atrás. Un administrador anónimo le advirtió que las puertas era más que un juego. Era un ritual digital, una prueba donde el jugador se convierte en una marioneta de fuerzas ocultas. Los días se convirtieron en noches sin fin. Sofía empezó a evitar el contacto con el mundo exterior, obsesionada con completar cada puerta para salvarse. Pero la presión mental y emocional la desgastaba. La fragilidad de su mente era palpable. El peso del juego sobre Sofía se volvió insoportable. Cada nueva puerta parecía no solo desafiar su voluntad, sino también romper trozos de su identidad. Su entorno cotidiano empezó a transformarse en una pesadilla palpable. Las sombras en su habitación parecían moverse cuando ella no miraba, y las voces susurrantes en la computadora se filtraban en sus sueños. La frontera entre el juego y la realidad se difuminaba peligrosamente. Los desafíos ya no eran solo acciones digitales, sino pruebas que la confrontaban con sus propios miedos y culpas más profundas. En una de las puertas, el juego la obligó a grabar un video en el que confesaba una mentira que había mantenido durante años, exponiéndola a la vergüenza y al dolor. El archivo desapareció misteriosamente de su dispositivo, pero la sensación de exposición era tan real como cualquier amenaza física. Cada vez que intentaba apagar la computadora o desconectarse de Tor, la máquina parecía resistirse. El cursor se movía solo, los archivos se bloqueaban, y el juego enviaba mensajes intimidantes. No hay escape. Ya eres parte de esto. Las puertas te esperan. Sofía se volvió paranoica. Caminaba por su casa con la sensación constante de ser observada. Miraba detrás de cada ventana. Revisaba cada rincón con temor. Su familia comenzó a preocuparse por ella, notando su aislamiento y su creciente ansiedad. Pero ella evitaba contarles la verdad. Sabía que nadie entendería, y temía que el juego, o quien estuviera detrás, pudiera castigarla aún más. El foro que una vez le ofreció ayuda, se volvió un lugar hostil. Los mensajes se multiplicaban. Algunos usuarios expresaban simpatía, pero la mayoría insistía en que las puertas no era un juego común, sino un ritual digital diseñado para atrapar a quienes osaban desafiar sus reglas. No son solo datos, advertían. Es tu mente, tu alma, tu voluntad lo que está en juego. Una noche, Sofía recibió un correo electrónico con un video adjunto. En él, su propia habitación aparecía desde ángulos desconocidos, y una figura oscura se movía lentamente en las sombras. El sonido ambiente estaba distorsionado, entremezclado con risas apagadas y susurros que parecían decir su nombre. Su corazón se aceleró. Sabía que no podía ser una coincidencia. Sintió que el juego la estaba consumiendo, que cada puerta que cruzaba la dejaba más vulnerable, más expuesta a esa presencia invisible que la acechaba. La línea entre la realidad y el mundo digital ya no existía. Su reflejo en el espejo comenzó a parecerle extraño, como si alguien más habitara ese cuerpo. Sin embargo, a pesar del miedo, de la desesperación,
De la pérdida de control, algo dentro de Sofía resistía. Una parte pequeña, quizá la última, luchaba por mantener la lucidez. Sabía que debía terminar el juego, pero a un costo que aún no estaba dispuesta a pagar. Aún así, no podía dejar de mirar la pantalla, esperando la siguiente puerta, el siguiente reto. Cuando por fin apareció la penúltima puerta, el mensaje era claro y aterrador. Solo queda una más. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que más temes? Sofía tembló, consciente de que ese umbral la llevaría a un lugar del que quizá no podría regresar, pero no tenía alternativa. No había escapatoria. La curiosidad que la había llevado hasta ahí se había transformado en un abismo sin fondo, y ahora estaba atrapada, entre las sombras digitales y la realidad quebrada. La ansiedad que sofocaba a Sofía se transformó en una tormenta implacable. Cada día que pasaba, se sentía más atrapada, como si el juego hubiese tejido una red invisible a su alrededor, envolviéndola en una prisión intangible de miedo y desesperación. Ya no era solo la presión de cumplir con los retos. Era la sensación constante de que algo o alguien la observaba, que sus movimientos estaban siendo controlados. Sus sueños se tornaron pesadillas recurrentes, donde puertas infinitas se extendían en un pasillo oscuro sin fin, y voces distorsionadas la llamaban, invitándola a avanzar o a detenerse, a rendirse o a luchar. En esas noches, despertaba sudando frío, con la mente atrapada entre la realidad y el juego. Los mensajes que recibía se volvieron más personales, casi como si el juego conociera cada rincón de su alma. La pantalla mostraba frases que solo ella podía entender, recuerdos que había enterrado, temores que jamás confesó a nadie. Era como si alguien o algo hubiera penetrado sus pensamientos más íntimos. La presión afectó sus relaciones. Sus padres estaban preocupados, pero Sofía se alejaba cada vez más, escondiendo su rostro detrás de la cortina del aislamiento. Su mejor amiga, Ana, notó que Sofía estaba cambiando, que ya no era la chica alegre y curiosa que conocía. Intentó ayudarla, pero cada intento de acercamiento era rechazado con frialdad o miedo. La dependencia hacia el juego crecía en paralelo con el deterioro de su salud mental. Sofía sabía que debía terminar, completar todas las puertas, pero el sacrificio que eso implicaba la aterraba. Sentía que cada puerta abierta la alejaba de sí misma, que estaba perdiendo la esencia de quién era. Una noche la computadora se encendió sola. En la pantalla apareció una última puerta antes de la definitiva, pero esta vez no había desafíos, solo una advertencia. No estás sola. El juego no es solo código y datos, es una presencia que vive en las sombras. Atrévete a abrir o déjala cerrada para siempre. El pulso de Sofía se aceleró. No sabía si esa presencia era real o fruto de su mente desquiciada, pero no podía seguir huyendo. Había llegado demasiado lejos, y la línea entre la realidad y la pesadilla era demasiado fina para distinguir. El cursor se movió hacia la puerta, como guiado por una fuerza invisible. Sofía dudó, su mano temblaba, pero finalmente hizo clic. En ese instante el mundo pareció detenerse. La habitación quedó en silencio absoluto. En la pantalla, la puerta se abrió lentamente, mostrando una luz intensa y una sombra que parecía moverse justo detrás de ella. Sofía sintió que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría todo para siempre. Cuando la última puerta se abrió, Sofía se encontró frente a una imagen que no esperaba. Su propia silueta reflejada en un espejo roto, fragmentada en múltiples piezas que parecían moverse por voluntad propia. Una voz, profunda y distorsionada, resonó en la habitación. Este es tu verdadero desafío. ¿Sacrificarás lo que más valoras o permanecerás atrapada para siempre? El sacrificio no era físico ni tangible, sino un renunciar a su identidad, a sus recuerdos, a la confianza en sí misma. Sofía sintió como una presión insoportable comprimía su mente y su corazón, una fuerza invisible que la invitaba a ceder. En ese momento recordó todas las puertas que había cruzado, los secretos que había entregado, las humillaciones y la pérdida de control, pero también recordó quién era realmente. Una joven valiente, con miedo, sí, pero con un espíritu capaz de resistir. Con un último acto de voluntad, Sofía cerró los ojos y susurró: «No me dejes ser un prisionera de este juego». La pantalla se oscureció, y el sonido del sistema apagándose llenó la habitación. Cuando abrió los ojos estaba sola pero libre.
El programa desapareció de su computadora como si nunca hubiera existido. Sin embargo, aunque había ganado su libertad, sabía que Las Puertas no era solo un juego olvidado. Algo en la red seguía esperando a la próxima víctima, un ciclo que no terminaba. Sofía se levantó, con la cicatriz invisible de la experiencia grabada en su alma, consciente de que la curiosidad puede abrir puertas que nunca deberían cruzarse. No fue una pista concreta, ni una fuente confiable, ni siquiera una filtración impactante lo que llevó a Clara a sumergirse en ese rincón olvidado del ciberespacio. Fue su obsesión, una pulsión que combinaba su sed de justicia con una peligrosa fascinación por los secretos que yacen tras los velos digitales. Desde que había dejado el periódico donde trabajaba como periodista, Clara se había ganado la vida como reportera independiente, especializándose en temas que nadie más se atrevía a tocar: tráfico de órganos, redes de explotación infantil, venta ilegal de armas. Pero esta vez, lo que encontró no se parecía a nada anterior. Todo comenzó con un foro. No uno de los comunes, sino uno enterrado bajo capas de proxies, cifrados y proxies sobre proxies. Allí encontró una cadena de mensajes con términos repetidos: mercado silencioso, lotes sin nombre, subastas privadas. El juego real empieza después de ganar. La mayoría de los comentarios eran vagos, pero todos compartían una sensación de reverencia oscura, como si se refirieran a algo más que simples transacciones ilegales. Clara tardó 3 días en descifrar la ruta que la llevaría a ese lugar. Usó Tor, combinó varias VPN y se ayudó de un servidor dedicado en Estonia para evitar rastreos. Finalmente, un enlace que desaparecía del sitio segundos después de aparecer la condujo al acceso del mercado silencioso. La interfaz era sobria, negra como una noche sin luna. Sin logos, sin colores, sin promesas. Solo texto blanco, frío y preciso. Tuvo que crear una cuenta. Nada de correos ni nombres. Solo una clave única, generada automáticamente. Se registró como Silence 237. Nadie preguntó más. En las primeras horas todo parecía típico. Drogas raras, armas oxidadas, documentos falsos. Pero al anochecer, apareció una categoría distinta: subastas de lotes especiales. Clara dudó. Solo había 4 lotes activos. Uno vendía lo que parecía ser una muñeca vudú real, según sus supuestos dueños. Otro ofrecía las voces de una persona dormida durante 10 años, sin aclarar qué significaba eso. El tercero era un libro, nunca impreso, escrito con sangre real. Y el cuarto, el que captó su atención por completo: Lote 47, la vida de un desconocido. La descripción era escueta: control total, 7 días, obedece, tú mandas. Clara sonrió. Todo parecía una farsa, una broma de mal gusto. Aún así, por simple morbo, decidió pujar. Ingresó una cantidad ridícula: 0.0021 BTC. Ni siquiera el equivalente a $80. Dio enter y volvió a su café. 5 minutos después, un mensaje parpadeó: felicidades, has ganado el lote 47. Al principio pensó que sería un simple archivo basura o una estafa con virus. Pero lo que recibió fue un correo cifrado, imposible de rastrear, con un único enlace. No había texto, solo la palabra: mira. Al hacer clic, se abrió una transmisión en vivo. Una habitación simple, cama desordenada, cocina al fondo, una planta seca junto a la ventana. En el centro de la imagen, un hombre de unos 30 y tantos, vestido con pantalones deportivos y una camiseta desteñida, caminaba sin rumbo aparente. Clara lo observó durante varios minutos. Él no hacía nada extraño, solo parecía vivir. Entonces notó algo más inquietante: un cuadro de texto al lado del video. Un chat, solo que no era público. Tenía un solo usuario visible: ella, y encima del recuadro un rótulo en rojo: envía una orden. Él obedecerá. Su dedo tembló. No sabía si reír o cerrar la pestaña. Como prueba escribió: da 3 vueltas sobre ti mismo. El hombre se detuvo. Miró al vacío como si escuchara un sonido lejano y luego giró. 1, 2, 3 veces. Clara se quedó congelada. Probó de nuevo. Tira el cojín al suelo. Y lo hizo. Sin emoción, sin duda. Clara se alejó de la pantalla. El café sabía amargo ahora. Todo su cuerpo empezó a tensarse. ¿Era una actuación? ¿Un montaje? ¿Un truco de edición con retraso? Abrió la transmisión en otro dispositivo. El retraso era mínimo.
El hombre obedecía en tiempo real. Esa noche no durmió. Volvió al sitio, revisó sus movimientos, trató de buscar antecedentes del lote 47. Nada. Era como si el sitio la hubiera estado esperando. Como si ese lote hubiera sido creado solo para ella. Al día siguiente la transmisión seguía activa. Pero algo había cambiado. Ahora junto al video aparecían otras ventanas. Usuarios conectados, perfiles anónimos con nombres como Spectre 421, Null God, Hollow Saint. Todos enviaban órdenes, pero sus órdenes eran distintas. Golpéate la cabeza. Corta una foto familiar en pedazos. Permanece de rodillas por 10 minutos. El hombre obedecía, sin titubear. Clara trató de intervenir enviando mensajes contradictorios, tratando de detenerlo. Pero entonces apareció un nuevo mensaje, dirigido solo a ella. Silence 237, tu participación es obligatoria. Si no colaboras, pasarás a ser lote en la próxima subasta. Sintió un frío metálico recorrer su espalda. ¿Era una amenaza real? ¿Un truco psicológico? Pero los mensajes siguieron. Observada. Registrada. Has firmado sin saberlo. Intentó cerrar la transmisión, pero cada vez que lo hacía, su navegador se reiniciaba y la llevaba de vuelta al enlace. Intentó apagar la computadora, cambiar de red, usar otros dispositivos. Nada funcionaba. La transmisión la seguía. Una semana después, ya no era solo una simple periodista observando una transmisión perturbadora. Estaba siendo absorbida. El sitio empezó a cambiar. Ahora mostraba una cuenta regresiva, como si se tratara de un evento mayor. Lote final en 72 horas. Y debajo, una imagen borrosa, que poco a poco comenzó a volverse más nítida con el paso de los minutos. El rostro se parecía peligrosamente al suyo. Clara entró en pánico. Buscó ayuda, pero todos sus mensajes en redes eran bloqueados. Sus correos rebotaban. Su señal de teléfono era intermitente. Era como si estuviera siendo aislada digitalmente. Como si algo o alguien hubiera decidido convertirla en parte de ese experimento. Y entonces, en un último intento por huir, decidió regresar al foro donde todo comenzó. Pero el sitio había desaparecido. El hilo original no existía. Su usuario tampoco. Su propia computadora parecía estar bloqueada en una especie de sistema autónomo. Ahora, cada vez que abría su navegador, solo podía ver una cosa: la transmisión en vivo. Solo que ya no mostraba al hombre del principio. Era ella, dormida en su cama. Clara no recordaba haberse dormido, pero lo perturbador no era eso. Lo perturbador era que, al despertar, su computadora seguía encendida, y la transmisión en vivo ya no mostraba al hombre anónimo del principio. Mostraba su habitación, no una que se pareciera a la suya exactamente, la misma sábana arrugada, el cartel de cine clásico en la pared, la lámpara torcida que nunca reparó, todo idéntico, y en el centro del cuadro, ella, dormida, o al menos, una versión grabada de ella misma durmiendo, sin moverse, sin respirar con naturalidad. Clara se quedó inmóvil. Su pecho palpitaba como si su corazón estuviera siendo golpeado desde dentro con un martillo. Intentó enfocar la mirada en los detalles de la transmisión. La fecha y hora estaban sincronizadas con su reloj. Era en tiempo real. Se levantó de un salto, fue directo a la cámara de su laptop. La cubrió con cinta negra, luego miró de nuevo la transmisión. Nada cambió. Su imagen seguía allí, dormida, incluso después de levantarse. No era su webcam, no podía ser. Entonces, ¿de dónde venía la imagen? Revisó cada rincón del apartamento, las luces, los detectores de humo, los enchufes. Nada. Aún así sentía que la estaban observando desde más de un ángulo. Como si su realidad hubiera sido convertida en escenario sin su consentimiento. Volvió a la transmisión. Abrió el chat. Un nuevo mensaje esperaba. Prueba de obediencia, Silence 237. Camina hasta la cocina y abre el cajón inferior derecho. Sintió como todo su cuerpo se negaba a moverse, pero su mente, en un estado de confusión absoluta, no tardó en obedecer. Se levantó, temblando, y fue hasta la cocina. Abrió el cajón indicado. Solo había un cuchillo, viejo, oxidado. Nunca lo había visto antes. Colócalo sobre la mesa y espera. Lo hizo, sin pensar, como si el sitio ya tuviera control sobre su voluntad. Pasaron 15 minutos en completo silencio. Luego, un nuevo mensaje. Bien, has demostrado disposición, ahora puedes mirar. La pantalla cambió.
Ya no era solo una transmisión, ahora era una interfaz dividida en 4 cámaras, todas activas, todas mostrando diferentes espacios: una celda húmeda, una habitación sin ventanas, una jaula en un sótano, y su apartamento. En cada recuadro, una persona, todas en tiempo real: una mujer llorando en una esquina, un niño sentado en posición fetal, un hombre arañando la pared con sus uñas, y ella, Clara, mirando la pantalla desde otra perspectiva, como si alguien estuviera dentro de su apartamento con otra cámara oculta, o peor, como si ella estuviera en la transmisión desde fuera de sí misma. Uno de los usuarios escribió algo en el chat general. Inicia la fase de interacción cruzada. Permitir control cruzado entre lotes. Las órdenes comenzaron a llover. Haz que la mujer en la celda cante. Haz que el niño diga tu nombre. Haz que Clara saque el cuchillo de la mesa. Ella no quería participar, no quería ser parte del horror, pero cada vez que ignoraba una orden, una luz roja parpadeaba sobre su rostro en la transmisión, seguida de una palabra: advertencia. No sabía quién la observaba. No sabía cómo la habían ubicado, ni cómo el sistema funcionaba. Solo sabía que ya no podía escapar. Intentó salir del apartamento, pero el ascensor no funcionaba. Las escaleras del edificio estaban bloqueadas por cinta policial, aunque ella no recordaba haber visto eso al entrar. La señal del celular mostraba una red Wi-Fi activa llamada Subasta en curso-47. Su dispositivo se conectó automáticamente. No podía desactivarlo. Las cámaras de su edificio giraban. Durante los días siguientes, Clara dejó de dormir bien. Comía lo mínimo. Revisaba cada centímetro de su casa buscando dispositivos ocultos. Escribió cartas a mano para alertar a su familia y amigos. Salió de noche a dejarlas en buzones públicos, pero cada vez que volvía a su casa, el sobre estaba sobre su escritorio, sin sello, sin huella, con tinta roja sobre la dirección: observada. En su computadora, la sección de subastas cambió de diseño. Ya no había lotes disponibles, solo uno. Lote final: Clara, Silence 237, activa, en curso. La puja había comenzado, y las ofertas no eran en Bitcoin, eran en dolor. El sitio tenía una nueva sección, nivel de respuesta al sufrimiento, y mostraba una barra de intensidad. Mientras más Clara resistía, mientras más se negaba a seguir órdenes, más alto subía la barra. Era como si su angustia alimentara el espectáculo. Clara ya no sabía si todo era real o si había caído en una especie de experimento psicológico avanzado. Tal vez la habían drogado, tal vez estaba en coma, tal vez estaba atrapada en un entorno de simulación. Pero lo que sí sabía era esto: cada noche, a la misma hora, un sonido se repetía. Un golpe. 3 toques, ligeros, metálicos. Como si algo estuviera al otro lado de la pared, esperando. Y cuando se acercaba al muro, la transmisión mostraba su rostro, mirando de vuelta desde el otro lado. El sonido metálico persistía, siempre 3 golpes, siempre al filo de las 3:33 de la mañana. Clara, al principio, creyó que era un vecino insomne, algún ruido de las cañerías, o tal vez producto de su agotamiento, pero pronto descubrió que cada golpe coincidía con un nuevo cambio en la transmisión. Al tercer golpe aparecía un nuevo módulo en la interfaz, pequeño, discreto, en la esquina inferior de la pantalla. Acciones desbloqueadas. La lista era extensa. Demasiado. Acciones simples al inicio: apagar la luz, tapar la cámara, sentarse en la silla roja. Pero luego se tornaban extrañas, despersonalizadas, ajenas. Romper una fotografía de infancia, quitar una prenda de ropa al azar, recitar la frase sin cuestionarla. Clara no entendía qué frase, hasta que apareció en la pantalla, sin contexto, sin autor, solo en rojo. Soy parte del sistema, y mi voluntad es prestada. Ella no la pronunció. Cerró la laptop. Fue a la ducha. Quería sentir el agua real, el vapor, cualquier cosa que la devolviera al presente. Pero incluso allí, con los ojos cerrados, sintió que la estaban observando. Y no era paranoia. Al salir, encontró el espejo del baño empañado con 3 palabras escritas desde dentro: dilo esta noche. Las horas siguientes fueron una tortura de pensamientos circulares. No podía escribir, no podía grabar pruebas, no podía conectarse a ningún sitio externo. Su computadora ahora tenía un único sistema operativo, uno que no conocía, uno que no podía cerrar. Era como si todo su mundo digital hubiera sido reconstruido desde dentro. Cada tecla,
Cada archivo, cada acceso estaba vinculado al mercado silencioso. Intentó arrojar la laptop por la ventana. Lo hizo. Bajó corriendo. No había rastro del dispositivo en la acera. Volvió al apartamento. Estaba sobre su escritorio, encendida, transmitiendo, con una nueva frase en pantalla. Intento de evasión, registrado. Nuevo valor agregado al lote, resistencia emocional. Y luego, por primera vez, apareció un rostro en la transmisión. No era el del hombre anterior, ni el de ella. Era otro. Un rostro sin rasgos definidos. Piel pálida, ojos vacíos, sonrisa inerte. No se movía. Solo estaba allí, viéndola desde una de las cámaras activas. Lo más perturbador fue que Clara reconocía la habitación detrás de ese rostro. Era la de su hermana, en otro estado, a cientos de kilómetros. No sabía cómo era posible. No sabía si era real o una recreación. Pero reconocía la colcha tejida, la lámpara turquesa, el cuadro de la infancia. El rostro la miraba desde ese espacio, inmóvil, constante. Una notificación apareció. Ampliación del juego. Involucramiento emocional directo. El comprador ha actualizado los términos. Clara gritó. Tomó su celular, marcó desesperadamente. No había tono, solo estática. Luego, una voz. La misma frase, susurrada. Soy parte del sistema, y mi voluntad es prestada. Arrojó el celular. Cayó en el suelo sin romperse. Parpadeó una luz azul, como si aún estuviera grabando. Los días comenzaron a deformarse. Las horas no transcurrían de manera normal. Clara no sabía si era lunes o jueves, si había dormido 2 horas o 30. La interfaz ahora ocupaba todos sus dispositivos. Incluso el refrigerador mostraba una etiqueta digital. Consumida, calorías monitoreadas. En el baño, la luz parpadeaba 3 veces antes de encenderse. El timbre sonaba a las 3:33 de la mañana, pero al mirar por la mirilla, no había nadie. Una noche decidió huir. Llevó lo mínimo. Dinero en efectivo, una linterna, una libreta con notas a mano. Salió sin móvil, sin laptop, sin rastreadores. Caminó hasta la estación de tren más cercana. Compró un boleto sin rumbo. Se subió. Sintió alivio. Sintió que tal vez, solo tal vez, podía escapar. Hasta que, sentada en el vagón, al abrir su libreta para revisar las notas, encontró una hoja que no había escrito. Sabemos a dónde vas. Y debajo una fotografía impresa de la transmisión, su rostro, dormido, como al inicio. Volvió al apartamento en silencio, no porque quisiera, sino porque supo, en lo profundo de sí, que nada afuera estaba desconectado, que todo intento de fuga estaba previsto. Pasaron días, o tal vez semanas. El concepto del tiempo ya no tenía valor. El sitio anunció una ronda especial para espectadores premium. Mostraba un contador, una cuenta regresiva que apuntaba a un evento principal. Un espectáculo. Clara ya no participaba. No enviaba mensajes, no escribía órdenes. Solo observaba. Porque ella misma estaba en el encuadre. Siempre. Desde distintos ángulos, a veces dormida, a veces comiendo, otras veces simplemente llorando en la oscuridad. Y lo más aterrador, en las transmisiones, a veces hacía cosas que no recordaba haber hecho. Movía objetos que no recordaba haber tocado. Pronunciaba frases que no sabía que sabía. Sonreía cuando por dentro sentía miedo. Se veía a sí misma obedecer sin memoria alguna de haberlo decidido. Como si su conciencia y su cuerpo ya no estuvieran completamente sincronizados. Como si algo más, alguien más, la estuviera usando como interfaz. Y entonces, una noche, el sitio cambió el fondo. Ya no era negro. Era su rostro, congelado, gritando. Y debajo un mensaje. Fase final iniciada. No hay cancelación, no hay testigos, solo participantes. La cuenta regresiva llegó a 0 a las 3:33 de la mañana. Como todo en el mercado silencioso. Clara no dormía, no hablaba. Solo observaba. En la pantalla, su rostro estaba dividido en múltiples ángulos, como si cada rincón de su apartamento hubiera sido diseccionado por cámaras invisibles. En una esquina un texto apareció. Lote 47, transmisión final activa, público, ilimitado, comprador, confirmado. El sistema ya no permitía interacción, ni teclado ni micrófono. Clara estaba bloqueada incluso como espectadora.
Todo avanzaba solo como una película escrita por alguien más sobre su vida. Entonces escuchó algo, no del sistema, no desde la computadora, una voz real, dentro de su apartamento. «Clara», susurró alguien desde el pasillo. Ella giró lentamente. La voz no era desconocida, era la suya, exactamente igual. El mismo tono, misma respiración, misma fragilidad. Al mirar hacia el corredor vio una figura emerger. Una figura que la imitaba con perfección inhumana. Era ella, pero no una gemela ni un clon. Era como si la transmisión hubiera ganado forma física. El otro ella caminó hasta la laptop, sonrió al lente y dijo: «Acepto el control». En ese instante Clara sintió como si algo dentro de su mente se apagara, como un clic seco, un interruptor. La conciencia se fragmentó. Vio su cuerpo moverse, sin moverse. Su mente estaba presente pero encerrada, relegada a la oscuridad de su propio ser, mientras su doble, la versión sin voluntad, programada, obediente, tomaba el control. Y entonces, la transmisión cambió de ángulo. Ahora la imagen era desde afuera del apartamento, como si el edificio entero tuviera cámaras. Mostraba a la nueva Clara saliendo con una mochila. Mostraba al verdadero cuerpo de Clara sentado, rígido, los ojos húmedos pero inmóviles, atrapados en un rincón de su propia realidad. La transmisión no se apagó. Siguió por horas, días, pasaron semanas, y en los foros oscuros de la Deep Web comenzó a circular un nuevo hilo. Lote 48, periodista obediente, totalmente integrada, capacidad de infiltración social, acceso a medios, control garantizado. Clara no murió, ni fue asesinada. Peor aún, fue absorbida y convertida en herramienta. Ahora es ella quien aparece en videos donde se muestra a otras personas. Ella quien graba nuevos lotes. Ella quien, con ojos vacíos, recluta por redes a nuevas víctimas disfrazadas de curiosos. Su alma, su voluntad, su individualidad quedó encapsulada en algún rincón remoto del sistema, observando, esperando, mientras su cuerpo cumple órdenes, mientras su cara sonríe en conferencias, mientras alguien más a través de la pantalla escribe: «Dile que es solo una historia». Lucas nunca había sentido verdadero miedo. No el miedo superficial de una película de terror o de una historia contada en la oscuridad, sino ese terror denso que se cuela por las grietas del pensamiento, silencioso, constante, como humedad que empapa hasta los huesos. A sus 23 años estaba acostumbrado a explorar lo prohibido, lo inusual, lo que otros evitaban por simple instinto. Era estudiante de informática en su último año, con calificaciones impecables y una mente curiosa que lo llevaba a sumergirse cada noche en los rincones más oscuros de Internet. No por necesidad, sino por fascinación. La Deep Web le ofrecía un escape. No buscaba drogas, ni armas, ni nada tangible. Lo suyo era más etéreo. Recopilaba fragmentos de códigos extraños, programas sin nombre, foros abandonados donde las conversaciones parecían haber sido interrumpidas de golpe. Le interesaban los misterios digitales, los artefactos anómalos, los errores del sistema que no tenían lógica. Una noche de insomnio, navegando por un subforo llamado Umbranode, encontró un hilo marcado con advertencias: «No lo abras, no lo descargues, borra esto si lo ves». El título del post era simple, sin estilo: «Susurros, archivo 20.exe». El usuario que lo había publicado estaba suspendido. Otros comentarios hablaban de cosas que no tenían sentido: sueños con estática, espejos empañados sin vapor, voces que llamaban por su nombre desde archivos de sonido corruptos. Uno de los usuarios decía que su gato no dejaba de mirar fijamente el monitor desde que descargó el archivo. Otro hablaba de ojos en la pantalla, ojos reales que parpadeaban. Lucas, por supuesto, lo descargó. Tardó apenas segundos. El archivo tenía un peso minúsculo, apenas 5 megabytes. No venía comprimido ni cifrado, y eso ya era raro en sí. Lo revisó con su antivirus y luego lo inspeccionó con un entorno seguro. No mostraba ningún comportamiento típico de un malware. No robaba información, no abría puertos, no enviaba datos. Solo se ejecutaba. Y entonces comenzaron los susurros. No hubo interfaz gráfica, solo una pantalla negra y el audio. Era como si alguien estuviera hablándole desde muy cerca, desde dentro de los auriculares, pero no podía entender las palabras.
El idioma no era reconocible, aunque sentía que cada sílaba le provocaba algo en el cuerpo. Escalofríos, presión en el pecho, una sensación extraña de ser observado. A los 20 segundos comenzaron a aparecer imágenes, rostros, distorsionados, pixelados, pero humanos. Algunos miraban directo a la cámara, otros tenían los ojos cerrados como dormidos o muertos. Lucas sintió que uno de ellos parpadeó. Apagó la ventana del programa y retiró los auriculares. Silencio. Solo su respiración agitada. «Maldita sea», susurró, más para sí mismo que otra cosa. «Qué porquería de creepypasta digital». Y pensó que ahí terminaba todo. Pero esa noche, mientras se cepillaba los dientes frente al espejo, juró escuchar un leve susurro en su oído izquierdo. Se giró, pero no había nadie. Revisó su cuarto. Todo en orden. Se convenció de que era imaginación, hasta que, al apagar su computadora antes de dormir, escuchó los mismos susurros. Débiles, lejanos, como si vinieran desde dentro del mueble donde estaba su CPU apagada. Se acercó. Nada, silencio absoluto. Durmió mal. Soñó con voces que no podía ver, que le hablaban en un idioma que no entendía, pero que al despertar recordaba vagamente. Le decían cosas personales, cosas que nadie más sabía. Frases que había pensado pero jamás dicho. Y nombres. Nombres que le eran familiares. Nombres de personas cercanas. La siguiente noche volvió a sonar, esta vez mientras cenaba con audífonos puestos. La música se interrumpió sin razón aparente y por 2 segundos las voces reaparecieron. Ahora eran más claras. Una palabra se repetía entre los murmullos. Lucas. Dejó caer el tenedor. Corrió a su laptop. El archivo seguía allí. Intentó borrarlo, pero apareció un mensaje emergente. No puedes cerrar lo que ya ha sido abierto. Revisó los logs del sistema. El archivo se regeneraba cada vez que lo eliminaba, cambiaba de nombre, ocultaba sus procesos, era como si tuviera voluntad propia. Buscó ayuda en foros. Volvió a Umbranode, pero el hilo ya no existía. Solo encontró menciones sueltas, referencias cifradas en comentarios viejos, usuarios eliminados. Uno de ellos, con el nombre Watcher13, había dejado un mensaje enterrado en un hilo antiguo. No es un virus, es un umbral. El archivo es una puerta, no un programa. Escucha y no mires. Si ya lo escuchaste, no hay vuelta atrás. Las voces no vienen de la computadora. Desde entonces, los susurros comenzaron a surgir sin avisos. En su celular, en su reloj inteligente, incluso en el ventilador de su cuarto. Cada vez eran más nítidos, más invasivos. Las voces lo llamaban por su nombre completo, como lo haría un ente burocrático o un predicador infernal. Empezaron a mencionar direcciones, fechas, el nombre de su madre, el número de su tarjeta de estudiante, el apodo que solo su hermana le decía de niño. Una noche, escuchó una frase que le heló la sangre. Ese pensamiento que tuviste ayer en la ducha, Lucas, también lo escuchamos. Ya no podía más. Había entrado en pánico. Se desconectó de internet, limpió su disco, reinstaló el sistema operativo. Incluso se compró una laptop nueva. Nada cambió. A veces los susurros no venían desde un dispositivo, sino del interior de su habitación. Como si algo invisible estuviera al lado de su cama, murmurando mientras él fingía dormir. En una noche especialmente aterradora, despertó a las 3:03 de la madrugada con el corazón latiendo desbocado. Su monitor, que había dejado desconectado, estaba encendido. La pantalla negra mostraba una sola imagen, un rostro, no uno cualquiera, el suyo, distorsionado, borroso, pero claramente reconocible, con los ojos completamente blancos y una mueca de dolor, como si alguien lo hubiese fotografiado muerto. Corrió a desenchufar todo, gritó. Nadie respondió. Llamó a su madre al día siguiente, le rogó que tuviera cuidado. No supo cómo explicarle por qué. Decidió investigar a fondo. Usó herramientas avanzadas de rastreo para seguir la ruta digital del archivo. Lo que encontró fue peor que el silencio. Cada dirección IP asociada con el archivo llevaba a cuentas de usuarios que ya no estaban activos, porque habían muerto. Buscó sus nombres. Había noticias locales, obituarios, algunos en accidentes, otros por suicidio. Unos simplemente desaparecieron. Nadie que abriera ese archivo parecía seguir con vida más de 6 meses.
Lucas sintió que ya no podía confiar ni en sus pensamientos. A veces pensaba cosas que no eran suyas. Frases como «estamos dentro» o «te falta poco» se colaban en su mente como si fueran ideas propias. Miraba su reflejo y no siempre reconocía sus ojos. Empezó a notar que las sombras en su habitación no coincidían con los objetos. A veces se movían solas. Un vaso de agua cambió de sitio frente a él. Un cuaderno apareció con una frase escrita en la última hoja. El ciclo no se detiene, solo continúa. Ya no podía dormir. Vivía con miedo constante. Los susurros eran una sinfonía continua en su mente. Algunos días sentía que algo lo observaba incluso cuando salía a la calle. En el reflejo de los escaparates juraba ver a las mismas figuras de las imágenes del archivo. Hasta que una noche, escuchó la última frase que lo dejaría sin aliento. Lucas Eduardo Montalvo, 25 de septiembre, el día que serás recogido. Su nombre completo, su fecha de nacimiento invertida. Y lo peor, la fecha estaba a un solo día de distancia. El archivo de los susurros. Continuación del desarrollo, sin final revelado. El día señalado se acercaba. Cada minuto era una cuerda más que se enredaba alrededor del cuello de Lucas. El archivo, esa cosa que se hacía llamar Susurros Archivo 20, ya no era solo un elemento digital en su vida. Ahora estaba en todas partes. Se había transformado en un espectro sin forma, un eco omnipresente que lo envolvía desde dentro. Durante la madrugada del 24 de septiembre, la víspera del día mencionado por los susurros, Lucas no logró dormir ni un segundo. La ansiedad era tan punzante que sus párpados temblaban cada vez que cerraba los ojos. A cada instante, algo parecía rozarle la nuca o susurrarle al oído desde una esquina del cuarto que estaba, aparentemente, vacía. Se sentó frente a su computadora portátil, una tercera, recién comprada ese mismo día y que aún no había encendido. Decidido a rastrear el código binario del archivo por última vez. Aun si no podía destruirlo, tal vez podía entenderlo. Pero al abrir el sistema, antes siquiera de conectar a Internet, el archivo ya estaba allí. Ni siquiera lo había descargado, ni siquiera había tocado el teclado, solo apareció. Susurros archivo 20.exe. Lucas se quedó inmóvil. Sintió un frío recorrerle la columna vertebral. Fue como si el aire del cuarto se hubiera espesado, como si ya no estuviera solo. Pero lo más aterrador era que no se sentía solo desde dentro. El archivo se abrió por sí solo. Y esta vez no hubo pantalla negra. Solo una imagen de él en tiempo real, sentado frente a su escritorio. Sin cámara conectada, sin webcam. Solo su figura, observándose a sí mismo, como si se tratara de una transmisión en vivo desde algún otro plano. Los susurros comenzaron de nuevo, pero ya no eran confusos. Hablaban un idioma que no debía comprender, y sin embargo lo entendía. Tus pensamientos son nuestros pensamientos. Tus recuerdos son nuestros recuerdos. Lo que crees que eres, es solo una carcasa. Tú eres un eco en nuestra red. Estás a punto de regresar. Lucas se levantó de golpe derribando la silla. La pantalla no reaccionó. Su figura seguía allí, estática, mirando fijamente al frente, como si el archivo le hubiese robado la imagen o el alma. Corrió al baño y se encerró. Se miró en el espejo esperando ver algún cambio, pero lo que vio fue aún peor. El reflejo no se movió con él. Parpadeó tarde, reaccionó con retraso, y por un momento pareció sonreír mientras él no lo hacía. Gritó, golpeó el espejo, se rajó la mano. Sangre, real, palpitante, pero incluso con la mano herida el reflejo seguía mostrando la otra mano intacta, sostenida a los lados como si nada. Volvió al cuarto. El monitor estaba apagado, pero en la oscuridad de la pantalla vio reflejado algo que no estaba en la habitación, una silueta, alta, delgada, quietamente ladeada hacia él. Al girarse no había nada, hasta que los susurros comenzaron a emanar desde dentro de su propio cuerpo. Esta vez claramente, desde el pecho, como si se le estuvieran transmitiendo desde dentro del corazón, de los pulmones. Una vibración oscura, grave, cavernosa. Se dejó caer en el suelo, temblando. Se cubrió los oídos, lloró. «¡Cállense! Déjenme en paz», pero las voces no cesaron. «Fuiste tú quien abrió. Tú dijiste sí. Nos invitaste. Ahora somos uno». Las luces parpadearon. El foco del techo se fundió con un chasquido.
La pantalla de la computadora volvió a encenderse. Esta vez no mostraba ninguna imagen, sino una línea de texto que escribía sola, lentamente. Última etapa iniciada. Transición. 87%. Lucas no entendía qué significaba, pero el número subía. 88%, 89%. Intentó desenchufarla. No funcionó. La laptop seguía encendida, sin energía, sin batería. 90%. Entonces las sombras de su cuarto comenzaron a moverse. No era su imaginación. No eran reflejos. Eran siluetas que se arrastraban por las paredes, como si estuvieran pegadas en una segunda capa de realidad. Una se separó del muro y se acercó. No caminaba. No se deslizaba. Simplemente aparecía más cerca cada vez que pestañeaba. 92%. 94%. Lucas pensó en salir corriendo, pero algo en sus piernas no respondía. Las sentía frías, inertes, como si ya no fueran suyas. Los susurros comenzaron a formar una melodía rítmica, hipnótica. Cada palabra era un golpe en su mente. Y luego llegó la frase que lo quebró. Mamá está soñando contigo, pronto despertará sin ti. Marcó el número de su madre. Sonó. Una vez. 2 veces. Ella contestó, su voz sonaba somnolienta pero viva. Real. Lucas, ¿todo bien? Lucas temblaba. Mamá, por favor, no abras ningún archivo raro si te llega algo, ¿sí? No conectes nada, por favor, mamá. Dime que estás bien. Silencio. 1 segundo, 2. Luca, ¿cómo supiste que me llegó ese correo raro? A tu nombre, decía que era de tu universidad. No lo abras, borra eso ahora. Pero la llamada se cortó. El celular se apagó. Sin batería, sin razón. El número en la pantalla seguía aumentando. 96%. 97%. Lucas intentó abrir el programa de consola. Ejecutó comandos para intentar forzar el cierre de procesos. Todo lo que recibió fue un nuevo mensaje. Proceso irreversible. La carne está sincronizando. Bienvenido al núcleo del archivo. Una notificación emergente apareció en la pantalla. Estás listo para ser escuchado. En ese momento, Lucas comprendió que los susurros no eran voces tratando de comunicarle algo. Eran llamados, convocatorias, repeticiones, ecos de otros que también habían caído. Y ahora él se estaba convirtiendo en uno más de ellos. El archivo de los susurros. Desarrollo. Tercera parte sin final revelado. Lucas dejó de confiar en sus propios sentidos. Durante la tarde del 24 de septiembre, apenas horas antes del día anunciado por las voces, empezó a notar que su entorno ya no seguía las reglas. Las sombras no se proyectaban como deberían. Los objetos cotidianos parecían alterados de manera mínima, pero profundamente desconcertante. Su cepillo de dientes tenía más cerdas de lo normal, el reloj del microondas contaba los segundos hacia atrás, y los rostros en las fotos familiares aparecían ligeramente distorsionados, como si se hubieran estado moviendo mientras él no miraba. Las voces ahora no solo murmuraban, cantaban. Una letanía macabra, un canto coral hecho con cientos de voces superpuestas, masculinas, femeninas, infantiles, algunas con tono metálico, otras susurrantes como si estuvieran enterradas bajo tierra. No eran palabras humanas, pero su significado lo entendía de forma visceral, como si se le incrustaran en la columna vertebral. El huésped ya ve a través de la niebla. El sonido de los susurros es solo el preludio del cuerpo. Todo lo que fuiste será descompuesto en ecos. Las almas no mueren, se replican. El código del archivo ahora se estaba manifestando físicamente. Lucas encontró símbolos grabados en su escritorio con una precisión quirúrgica, grabados directamente en la madera. No los había tallado él, nadie lo había hecho. Aparecieron, como si el archivo estuviera escribiendo en su mundo, más allá de los circuitos, más allá de la pantalla. Intentó llamar a un viejo profesor de ciberseguridad, el único al que alguna vez había confesado su fascinación por lo oculto en la red. Pero cuando la llamada se conectó, la voz al otro lado no era humana, era la suya. Lucas, 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 se repetía con eco, con tonos desincronizados. ¿Ya entiendes lo que somos? ¿O aún necesitas más pruebas? Colgó. Vomitó, mareado, confuso, llorando. Los espejos se negaban a mostrarlo como realmente era. Su reflejo ya no lo imitaba. A veces se quedaba mirándolo quieto, hasta que Lucas apartaba la mirada. Una vez, mientras pasaba frente al espejo del pasillo,
Su reflejo le sonrió, mientras él lloraba del otro lado. Empezó a escuchar pasos en la casa, lentos, pesados, caminando de un lado al otro. Pero no eran pasos físicos, no crujía la madera, no se abrían puertas. Era como si los pasos vinieran desde dentro de su cráneo, vibrando entre las sienes, y luego aparecieron los otros. Primero fue en el rabillo del ojo, una figura alta, inmóvil, en la esquina del cuarto. Siempre cuando no la miraba directamente, luego en sus sueños. Soñaba que despertaba y había 5, 6, decenas de figuras alrededor de su cama, todas sin rostro, todas observándolo en absoluto silencio, emitiendo solo los susurros, y cuando abría los ojos, seguían allí, por una fracción de segundo, hasta que los límites entre sueño y vigilia colapsaron. Una noche, despertó con marcas en la piel, símbolos similares a los del escritorio, grabados en rojo, como si hubieran sido quemados en su brazo. Eran letras, o tal vez números, tal vez coordenadas, pero en ningún alfabeto que reconociera. El archivo ya no necesitaba ejecutarse. Estaba ejecutándolo a él. Cada parte de su cuerpo parecía vibrar en frecuencias distintas. Al ducharse, el agua tenía olor a moho, a tierra húmeda. El vapor formaba siluetas breves en el vidrio. Cuando trataba de comer, la comida sabía metálica, como si estuviera hecha de sangre vieja o monedas oxidadas. Encendió la computadora y encontró un nuevo archivo. No era un ejecutable, era un video. Despertar.mp4 lo abrió. Sin pensarlo. Ya no le importaba. El video no tenía duración. Su barra de progreso estaba vacía. Al reproducirlo, vio una grabación desde el interior de su habitación. La cámara estaba fija desde un ángulo alto, como si alguien, o algo, la hubiese colocado en una esquina imposible del techo. En la imagen, él estaba dormido. O eso parecía. Pero luego, desde debajo de su cama, algo comenzó a salir. Una figura arrastrándose, huesuda, completamente negra, con extremidades desproporcionadas y movimientos entrecortados, como si el video tuviera errores de fotogramas. La figura se acercó a su cama, luego se le subió encima, y se acercó a su rostro. En el video Lucas no despertó, pero frente a la pantalla sí lo hizo. Gritó, empujó la silla. La computadora seguía reproduciendo la grabación, una y otra vez, sin detenerse, como un bucle infinito. En cada repetición el ser parecía estar más cerca de mirar directamente a la cámara. Cada vez más definido. Cada vez más real. La cuarta vez que lo vio supo que ya no era un video. Era una transmisión. En vivo. Corrió por la casa encendiendo luces, gritando, llamando por ayuda. Pero ya nadie contestaba. El teléfono solo reproducía los susurros, como si toda línea de comunicación estuviera ahora invadida. Y entonces comenzó a escuchar pasos dentro del closet. No los imaginó. Eran reales. Rasguños, lentos, como uñas rozando madera desde el interior. Una voz surgió de la cerradura. No la suya. No la de nadie que conociera. Fuiste observado. Fuiste elegido. El eco necesita cuerpo. Estás vacío, Lucas. Retrocedió. Cayó. El número en la pantalla había llegado al 99%. Solo quedaba un 1%. Y el reloj, en el rincón de su habitación, marcaba 003, justo la hora en que todo solía empezar. Los susurros callaron. Por primera vez, silencio. Pero fue un silencio absoluto, tan opresivo que dolía. Como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. Lucas se levantó temblando, con el corazón al borde de estallar. Y entonces, una última frase, pronunciada por múltiples voces al unísono, sonó en toda la casa, sin bocinas, sin dispositivos. Desde las paredes, desde el suelo, desde el mismo aire. Mañana ya no serás tú. 25 de septiembre. Kalai Moon Ru Mani. Lucas ya no dormía, no comía. Apenas respiraba. Su cuerpo era una envoltura quebradiza de carne y temblores. Y su mente, una jaula con barrotes invisibles. Ese día amaneció gris, como si el mundo supiera lo que estaba por ocurrir. Aunque era temprano, Lucas no escuchó pájaros, ni autos, ni vecinos. Solo un zumbido lejano, constante, como estática. La cuenta regresiva había terminado. El archivo ya no estaba en su escritorio, ni en su disco duro, ni siquiera en la nueva laptop. Porque ahora estaba en él. Despertó en el suelo a las 2:57 sin recordar haberse dormido. Frente a él la pantalla de la computadora brillaba,
aunque no estaba conectada. Mostraba un texto. Transferencia completada, puerta abierta. Lucas se levantó lentamente. No sentía miedo, tampoco paz. Lo que lo invadía era una certeza fría, una especie de obediencia involuntaria, como si supiera que debía hacer algo, sin necesidad de pensarlo. El closet, ese del que antes salían rasguños, estaba abierto. Dentro no había ropa ni cajas, solo oscuridad. Una oscuridad espesa, orgánica, que parecía moverse, respirar. Desde su interior surgió una figura. No era igual a las anteriores. Esta no era una sombra ni una ilusión. Era algo que parecía haber tomado prestada su forma. Era un Lucas sin alma. Mismo rostro, misma ropa, pero con los ojos completamente negros, vacíos, como pantallas apagadas. Ambos se observaron, y entonces el otro Lucas sonrió. «Gracias por abrir la puerta», dijo con su voz pero distorsionada, como reproducida por un archivo dañado. Lucas no respondió. No podía moverse. Sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el closet. Sus pies se deslizaban, su cuerpo temblaba. No gritó, porque ya no tenía voz, ya no tenía voluntad. El susurro final fue uno que no se escuchó en la casa, sino dentro de su mente. Tu eco será replicado, serás parte del archivo, como todos los demás. Y entró. La oscuridad lo tragó por completo. En ese mismo instante la computadora se apagó, y en otro país, en otra ciudad, en otra habitación, otro usuario anónimo navegaba por un foro abandonado de la Deep Web. Encontró un hilo enterrado sin respuestas, marcado con advertencias. No lo abras, no lo descargues, el archivo está vivo. El título del post: Susurros, archivo 20.exe. El archivo seguía ahí, disponible, esperando.